Buenos días. Qué hermoso es poder, pensaba, hoy fue más evidente que nunca quizás, no sé si que nunca, pero fue muy evidente, poder cantar canciones que exalten el nombre del Señor. Todos hablaban de que Dios sea glorificado, no nosotros, no los hombres, no canciones románticas, ¿no? Donde siento cosquillas en la panza y me vuelan los pajaritos, sino canciones que exalten al Señor, canciones teológicas. Bueno, es precioso, damos gracias al Señor por eso. También por el lugar que tenemos, siempre que hace frío pienso, es una bendición. A veces damos por hecho que tendríamos que tener un lugar, pero la pregunta es ¿por qué tendríamos que tener un lugar? Podríamos todavía seguir en la plaza, hoy estaría difícil si estamos en la plaza. Pero bueno, damos gracias al Señor, Él es bueno con nosotros, nos bendice de muchas maneras y a veces damos por asumidos, no debemos hacerlo. Bien, les invito a ver su Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo 3 versículos hoy nada más, 3 versículos, Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Leo y luego oramos. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oramos. Amado Dios, queremos venir a ti como lo hacemos cada domingo. En primer lugar, venimos a exaltar tu nombre, a glorificarte a ti, Señor. Venimos a congregarnos, no pensando en nosotros, sino pensando en ti, en tu gloria, que es un privilegio que pecadores con labios inmundos, con corazones corrompidos, puedan acercarse a tu presencia, adorarte. Señor, es un privilegio, gracias, porque como cantábamos, nosotros nos alejábamos de ti, mas tu Espíritu, Señor, obró en nosotros, nos dio vida para que podamos creer en el Evangelio. Señor, gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros cuando no la merecemos. Gracias, Señor. Y ayúdanos, por favor, esta mañana, ahora, al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón según su necesidad. Tú nos santifiques, tú nos ayudes, Dios, a poder luchar contra el pecado. Que tú uses tu palabra, Señor, esta mañana para que podamos, Señor, comprender y ser animados a luchar contra el pecado, por favor. Y también pedimos por aquellos que no te conocen, como siempre, Señor, que tú tengas misericordia y los salves, los llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Pensaba cómo te ha ido esta semana en tu lucha contra el pecado. ¿Cómo ha sido tu semana en esta lucha que todos tenemos contra el pecado? O quizás, ¿cómo te ha ido el último mes o los últimos meses en tu lucha contra el pecado? La realidad es que los cristianos tenemos victorias sobre el pecado. Tenemos a veces hábitos que vamos dejando, vamos teniendo ciertas victorias. Pero la realidad del cristianismo es que muchas veces esas victorias que tenemos sobre el pecado son pasajeras. ¿Cuántas veces nos encontramos, pensamos como las tormentas tropicales, ¿no? Viene la tormenta, sale el sol y pensamos ya está, ya pasó, podemos salir, para que luego vuelva la tormenta con más fuerza. Y así nos pasa a nosotros. A veces vemos que tenemos ciertas victorias sobre el pecado, parecemos que hemos vencido
Parece que hemos vencido un patrón pecaminoso para que luego vuelva. Y pensamos, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando? Oramos a veces, ¿no? Señor, pero otra vez estoy en lo mismo. Ya confesé este pecado, ya lloré por este pecado. Ya te dije que no lo iba a hacer más, nunca más. Otra vez en lo mismo. Y nos duele, ¿no? Nos duele el pecado. Pensé que en mi matrimonio ya habíamos superado esto, que ya no discutíamos por esto. Ya era algo que lo habíamos pasado. Otra vez estamos atascados en el mismo pantano. Otra vez. Pensé que ya había vencido mi lucha con la inmoralidad, pero otra vez, Señor, otra vez estoy acá en lo mismo. Dije que ya no me iba a afanar más, dije que esto lo entregaba en tus manos, ya no iba a luchar más con este afán. Otra vez los mismos pensamientos. Esa es nuestra realidad, ¿no? Diaria. A veces no nos preocupa mucho el pecado y por eso quizás no tenemos esta lucha. A veces el pecado lo tomamos con liviandad. Entonces quizás no tenemos esta lucha, pero en realidad, bueno, si siento envidia no me importa, si me airo no me importa, si caigo en inmoralidad no me importa, a veces no hay esta lucha porque en realidad estamos viviendo indiferentes al Señor. Pero cuando hay una lucha, cuando realmente yo me tomo el pecado en serio, como la Escritura se lo toma, y luchamos en serio, nos desanimamos, preguntamos, exclamamos como Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lloramos y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto más. Ya siento que nunca voy a poder tener victoria sobre el pecado. Y nos preguntamos, ¿hay esperanza para ese momento? ¿Hay esperanza para cuando vos volvés a caer y pensás que el pecado ha ganado la victoria, ha ganado la batalla, ha tenido la victoria? Bueno, sí hay esperanza, sí hay esperanza. Sí nosotros los creyentes podemos tener victoria sobre el pecado. Y de esto se trata este texto, de esto nos habla este texto. Este texto nos responde a la pregunta, ¿cómo los creyentes podemos tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo es que vos y yo podemos realmente ir creciendo, ir realmente dejando esos hábitos pecaminosos? ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer ese pecado que parece invencible? Parece para nosotros que es invencible. ¿Cómo podemos vencerlo? Bueno, Pablo nos va a dar acá tres maneras en las que podemos vencer el pecado. Y vamos a dedicar la mayor cantidad de tiempo a la primera manera, al imperativo que vemos ahí en el texto. A la primera manera, los otros dos vamos a avanzar un poco más rápido, pero vamos a dedicar más tiempo a la primera manera. Pero Pablo nos da tres maneras en las cuales nosotros, los creyentes, podemos tener victoria sobre el pecado. Y la primera manera, ahí muy claramente en el texto, la primera manera de tener victoria sobre el pecado es andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Noten conmigo ahí en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recordemos que la carta de los Gálatas, Pablo se caracterizó por hablar mucho de la libertad. ¿Recuerdan? Muchísimo habló de la libertad. Dios, sobre todo, como los creyentes ya no estamos bajo el pacto mosaico, hemos sido librados de la esclavitud de la ley, la esclavitud al pecado. Pablo dio muchos argumentos teológicos, recordemos, habló sobre la relación de la ley, el propósito de la ley, la relación entre los pactos abrámico, mosaico, Abraham como el padre de la fe, etc. Y Pablo ahora se introduce en la parte práctica. Nuestra teología no es para teorizar, no aprendemos teología para que nos den un diploma de teología, sino que aprendemos teología para luego poder nosotros vivir conforme a esa teología. Y generalmente Pablo sigue ese patrón donde da argumentos teológicos y luego nos dice cómo debemos vivir a la luz de esa teología. Mayoritariamente, la carta de Colosenses, que estamos estudiando con Santi, hace eso, la carta de Efesios hace eso, la carta de Gálatas hace eso, la carta de Romanos hace eso. Mayoritariamente, Pablo tiene una sección teológica y luego una sección práctica que nos dice cómo vivir a la luz de esa teología. Y eso es lo que va a hacer Pablo acá. Pablo nos va a decir cómo nosotros los creyentes debemos vivir
a la luz de toda esta teología del pacto mosaico y del pacto abrámico. Toda esta teología de que ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo debemos vivir a la luz de la libertad que tenemos? Y él ya dijo, noten conmigo ahí en capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, Pablo nos dice cómo debemos vivir la libertad que ahora tenemos, la libertad de la esclavitud del pecado. Bueno, para servirnos, ya lo hemos desarrollado, para servirnos como esclavos. Y si no hacemos eso, nos dijo Pablo en el versículo 15, capítulo 5, versículo 15, si no hacemos eso de vivir para servirnos, la consecuencia va a ser que vamos a destruir la iglesia, vamos a dañar la iglesia. Dice ahí en 5.15, si no están conmigo, pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Así que Pablo dice que si nosotros no usamos la libertad de manera correcta para servirnos como esclavos, vamos a terminar dañando la iglesia. Pero ahora Pablo es un poco más práctico y nos dice cómo, o sea, en la práctica, más concreto, cómo hacemos para no usar la libertad como pretexto para la carne. O sea, yo entiendo que ahora no soy esclavo del pecado y por lo tanto debo vivir para Dios y servir a Dios, lo entiendo, pero ¿cómo hago? Porque muchas veces yo quiero ser un esposo compasivo, pero no puedo. Muchas veces quiero ser un padre que honra al Señor en la crianza, pero no puedo. Muchas veces quiero ser un trabajador que glorifica a Dios con el trabajo, pero no puedo. Entonces, muchas veces me doy cuenta que estoy usando la libertad como ocasión para la carne. No quiero, pero a veces me encuentro diciendo, bueno, peco y después pido perdón. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para vencer el pecado? ¿Cómo hacemos para no darle rienda suelta a nuestro pecado? Bueno, Pablo va a explicar en este texto justamente cómo hacer eso, cómo usar la libertad de manera correcta y no dar ocasión a la carne. Y vemos que hay una clara relación entre todo lo que viene diciendo. Si ustedes ven conmigo, en capítulo 5, versículo 13, dijo que debemos servirnos por amor. En capítulo 5, versículo 16, nuestro texto, dice que debemos andar en el Espíritu, y luego cuando nombra el fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El primero que nombra. Amor. Dijo debemos andar en amor, que debemos servirnos por amor, que debemos andar en el Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor. Y luego dijo en el versículo 15 que si no nos servimos por amor, ¿qué va a pasar? Nos vamos a consumir unos a otros. ¿Y a qué obras de la carne le dedica más tiempo Pablo? A las obras de las relaciones. Enemistades, notan conmigo ahí en el versículo 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Hay una relación acá entre amar, andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu, entre consumirnos unos a otros, entre darle rienda suelta a nuestra carne y las obras de la carne. Hay una conexión. Así que Pablo en esta conexión nos va a decir cómo hacemos nosotros para servirnos por amor y para no darle rienda suelta a la carne. Y Pablo nos lo dice ahí, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu. Así como en capítulo 5, versículo 1, Pablo dio el mandato a estar firmes en la libertad y después desarrolló. Ahora Pablo va a desarrollar cómo hacemos para no dar rienda suelta a nuestra carne. Ahora, y Pablo se va a meter ahora, va a hablar en todo lo que sigue, en toda esta lucha entre el espíritu y la carne. Pero lo que es importante comprender antes de meternos en explicar exactamente es que cuando Pablo habla de la lucha entre el espíritu y la carne, debemos entender que el creyente no tiene dos naturalezas, que esta lucha entre el espíritu y la carne no es una lucha de 50 y 50. O sea, la lucha entre el espíritu y la carne no es una lucha de, bueno, vamos a ver quién gana. Vamos, 50% tiene 50% posibilidades de ganar el espíritu y 50% posibilidades de ganar la carne. No, de ninguna manera. Nosotros creemos que el creyente tiene una sola naturaleza, una nueva naturaleza, y que la carne es la parte no redimida que vive en el creyente que todavía nos lleva a pecar. Eso es la carne. Pero de ninguna manera el creyente es
50% carne, digamos, o sea, 50% pecado, 50% espíritu o espiritual, de ninguna manera. Algunos teólogos serios hablan de dos naturalezas, pero porque ellos separan la naturaleza de la persona, bueno, algo más complejo, pero en realidad no están hablando de que el creyente, muchos pastores serios, teólogos serios, hablan de dos naturalezas, pero no se están refiriendo de ninguna manera a que el creyente es 50% espíritu y 50% carne, de ninguna manera. Están diciendo que tiene dos naturalezas, en el sentido de que lo que nosotros llamaríamos una nueva naturaleza y la parte no redimida, ellos le llaman dos naturalezas. Pero claramente estamos de acuerdo en que el creyente tiene una nueva naturaleza y tiene una parte no redimida, carne, que le lleva al pecado. ¿Por qué? Porque es importante comprender esto, antes de meternos en explicar bien el texto. Porque si yo pienso que el creyente es 50% espíritu, 50% carne, entonces llegamos a la conclusión, que ya lo hemos dicho varias veces, de que puede haber creyentes carnales. O sea, puede haber creyentes que estén viviendo en el espíritu y puede haber creyentes que estén viviendo en la carne. Entonces llegamos a esta conclusión. Bueno, fulano es un creyente que tomó decisión por Cristo, pero hace 10 años que no se congrega, no hace nada por el Señor, vive en pecado. Entonces diríamos, bueno, es un creyente, pero carnal. O sea, es un creyente que vive en su carne constantemente. Ganó la batalla, en el caso de él, la batalla la ganó la carne. Entonces, aunque es un creyente, vive de espalda a Dios. O sea, quizás no vive en inmoralidad, pero no busca a Dios, no vive como si nada, como decimos siempre, vive como cualquier no creyente moral, digamos. Entonces, muchas personas le llamarían creyente carnal, o yendo un paso más allá, bueno, es un creyente que está entregado al pecado. Entonces es un creyente carnal. En su caso, la batalla la ganó la carne, diríamos. Porque si llegamos a esta conclusión de que el creyente es 50% carne, 50% espíritu. Pero no es así, no es así. Pablo acá no presenta una lucha de 50 y 50. Pablo nos dice que los creyentes tenemos una nueva naturaleza, pero que a veces, momentáneamente, vivimos en la carne. Tenemos una nueva naturaleza, pero a veces nos dejamos llevar por la carne. Pero acá hay que trazar una línea muy clara. O sos un creyente y vivís en el espíritu, o sos un inconverso y vivís en la carne. No hay dos opciones. Y Pablo va a decir muy claramente, si no está conmigo, por favor, ahí. Noten, capítulo 5, versículo 24. Todo esto es el contexto. Capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué es crucificar la carne? Muerto. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya hemos erradicado la vieja naturaleza. El creyente ahora vive en el espíritu, aunque a veces pecamos y aunque a veces nos dejamos llevar por la carne. Ya vamos a desarrollarlo un poco más. Pero anoten conmigo en el versículo 21. Al final del versículo 21, luego de desarrollar las obras de la carne, dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy clarito. ¿Qué le pasa a la persona que vive constantemente en la carne? No es un creyente. Porque los creyentes heredaremos el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No hay manera. Los que viven constantemente en la carne no son creyentes. Y el creyente se caracteriza por vivir en el espíritu. Así que Pablo presenta una lucha acá, pero no es una lucha de 50%, 50-50. No estamos viendo a ver quién gana. No. Gana el espíritu. Les anticipo la película. Gana el espíritu. Por supuesto que sí. Gana la nueva naturaleza. Pero, por otro lado, la lucha entre el espíritu y la carne, la victoria que el creyente tiene sobre el pecado, no es automática. Y ese es el punto de Pablo acá. La lucha del creyente no es automática. No es que Dios nos salva y corre el switch. Espíritu, ¿no? Como que cuando, vieron, yo tenía un pianito chiquito de juguete y le movía el botoncito y sonaba con un ruido todo, hasta había un botoncito que tocaba solo. Yo hacía que tocaba. Entonces, no es que corremos el botoncito y ya está, va solo. La musiquita va solo y yo solamente hago que toco. No. No es automático. Hay una lucha intensa, muy dura, como vamos a ver.
Y por eso Pablo da el mandato acá. Los creyentes no vivimos de manera constante en la carne, pero sí podemos vivir momentáneamente en la carne. Sí, los creyentes podemos momentáneamente caer en pecado. Sí podemos vivir por periodos de manera pecaminosa, claro que sí. Y por eso el mandato acá, noten ahora sí. Andad, digo pues, andad en el Espíritu. El mandato, andad, es algo que yo debo hacer, es voz activa, es algo que yo debo hacer. Yo debo andar. No anda otro por mí. Yo debo andar. Y es un verbo presente, lo que nos da la idea de que es algo constante que yo debo hacer. Yo debo vivir constantemente en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿El mandato para quién es? ¿Para el Espíritu? No, el mandato es para mí. Yo soy el que debo andar. Pero no es automático. No lo hace alguien por mí. Andar en el Espíritu no es una experiencia, no es una fuerza que me posee. No es algo que a mí me pasa y automáticamente ahora comienzo a andar por el Espíritu. No, sino que yo debo hacer algo. Andad por el Espíritu, Pablo dice ahí, andad por el Espíritu. No son momentos de éxtasis. No. Es algo que yo debo hacer de manera constante. El verbo andar, ahí andar, es un verbo que Pablo usa mucho. Y se refiere a un estilo de vida. Otra traducción, creo que la NBI traduce, si no mal no recuerdo, vivan por el Espíritu. Dice, vivan, porque esa es la idea. El verbo andar da la idea de vivir, de caracterizarme. O sea, no es una fuerza que me posee por un momento. No es una emoción que siento en un momento de mi vida. No. Es algo que debe caracterizarme toda mi vida, constantemente. Noten ahí los paralelos. Versículo 16 dice andad en el Espíritu. En el versículo 18 habla de ser guiados por el Espíritu. En el versículo 25 de vivir por el Espíritu, de andar por el Espíritu. O sea, es una vida constante. No es un momento, no es una experiencia, no es una emoción. Pablo dice en Efesios 5:2, y andad en amor. ¿Qué es andar en amor? Vivir de manera constante, amando a otros. En Efesios 5:8 Pablo dice, pero en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué es andar como hijos de luz? Vivir constantemente en santidad. Vivir como agradable al Señor. Un estilo de vida. Así que andar en el Espíritu es algo que yo debo hacer y no es una experiencia que vengo a buscar en la iglesia. No es que yo vengo acá a llenarme del Espíritu y busco una emoción y la música y las luces y todo el que habla, el tono de voz, todo busca la emoción. Y vos salís de acá, vos venís acá, entrás derrotado, si sos un creyente genuino, ¿no? Estamos hablando. Entrás derrotado por el pecado y venís acá a emocionarte, a llorar. Y ahora que, y en esta reunión que realmente lloraste porque movimos tus emociones, vos sentís ahora que vas a tener victoria sobre el pecado. Y te dura hasta el martes, si fue fuerte. Y entonces vengo el otro domingo a buscar lo mismo. O el martes, nos hagamos un culto entre semana, el miércoles, el jueves, o otro culto donde yo me pueda emocionar. Y así vivimos, de emoción en emoción. No son como pequeñas dosis del Espíritu que voy teniendo, sino es una vida constante. Dura toda la vida, o debe durar toda la vida. Y dice Pablo acá que este andar es por el Espíritu. La frase es muy difícil de traducir, digamos, o de traducir no mucho en realidad, pero sí de comprender, porque tiene muchas aristas. Pero entiendo que acá el Espíritu en este caso es el medio. El Espíritu es el medio por el cual nosotros vencemos el pecado. O sea, yo me esfuerzo, yo soy el que ando, no, el Espíritu no anda por mí. Yo soy el que ando, yo soy el que me esfuerzo. Pero a su vez, el medio por el cual lo hago es por el Espíritu. O sea, acá hay un balance entre que yo me esfuerzo, pero no lo hago en mis fuerzas. ¿Se entiende el balance? Yo me esfuerzo, pero no lo hago en mis fuerzas. O sea,
La victoria sobre el pecado no es una emoción, como dijimos recién, pero tampoco simplemente es hacer cosas. La lucha contra el pecado no es hacer, no hay fórmulas, como ya hemos dicho varias veces. No es que, bueno, ¿cuál es la clave para vencer el pecado? Levantarte a las 6 de la mañana. ¿Esa es la clave? Bueno, me levanto a las 6 de la mañana. Como una fórmula. ¿Cuál es la clave para vencer el pecado? ¿Leer 1 hora la Biblia todos los días? Bueno, la leo. Me pongo el cronómetro y la leo. Todos podemos hacer eso, ¿no? O sea, vos me querés decir a mí que si yo leo la Biblia 1 hora todos los días, ¿no voy a luchar más contra el pecado? Sí, vas a luchar contra el pecado. Porque no hay tal cosa como una fórmula. No es leer un proverbio por día, no es leer un libro por semana, son todas cosas buenas que debemos hacer, pero no hay una fórmula. Dice un teólogo, Ronald McCune, en su teología, dice, los que ignoran las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la santificación progresiva, ansían y buscan con el tiempo una experiencia que elimine la tensión de una vez y por todas. Eso es lo que buscan los creyentes. Una experiencia, algo que elimine esta lucha. Y dice, luego, este teólogo dice, se convierten en víctimas de las promesas, los que buscan esto, se convierten en víctimas de las promesas de determinadas claves, recetas, pasadizos secretos o fórmulas que supuestamente les permiten ser llenos del Espíritu y vivir felices para siempre. Eso es lo que buscamos, recetas, fórmulas, experiencias. Pero acá Pablo dice que no hay tal cosa como una fórmula. No hay una fórmula. Es un mandato en el cual yo vivo, yo me esfuerzo por vivir en santidad, pero a su vez lo hago en las fuerzas de Dios. No hay tal cosa como lo que se conoce como la teología de Keswick, el famoso dar el control a Dios, el famoso no hagas nada. Hoy en día hay otra fórmula de esto, que es contemplar a Cristo. No sé si lo han escuchado. Contemplar, ¿cuál es la receta para luchar con el pecado? Contemplar a Cristo, como una receta. Pero no hay. Nosotros, quiero ahora dar la parte negativa, es frustrante. Así es la lucha con el pecado, frustrante. Dice MacArthur, me gusta en su comentario, dice, no es sentarnos como espectadores a ver cómo el Espíritu batalla por nosotros. ¿Se entienden? No es que yo vengo acá, busco una experiencia y ahora salgo acá y ya me siento ahí a comer pochoclo y veo cómo el Espíritu batalla con la carne y yo me estoy mirando ahí. No, yo debo esforzarme, pero en las fuerzas de Dios. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces debo hacer algo, pero no hay una fórmula mágica. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, ¿cómo sería andar por el Espíritu? Bueno, sería hacer lo que la Biblia me manda. Eso sería. Leer las Escrituras. ¿Cuánto tiempo? No sé. No hay una fórmula. No sé. El tiempo, la mayor cantidad de tiempo que puedas. Y estudiar las Escrituras. Y memorizar las Escrituras. Y orar. Y reunirme con hermanos. Y orar. Y congregarme. Y tener comunión. Y huir de la tentación. Y negar mis deseos pecaminosos. Y obedecer los mandamientos. Todo eso es andar por el Espíritu. Es obedecer lo que Dios me dice. Pero obedezco no en mis fuerzas, sino obedezco dependiendo de Dios. O sea, a medida que lo hago, a medida que yo me dispongo a obedecer, estoy orando. Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo. Me levanto a la mañana y leo las Escrituras, no como una fórmula secreta, sino porque la Biblia dice que Dios nos santifica por su palabra. Y oro, no como una fórmula secreta, sino que oro porque entiendo que necesito a Dios. Entonces me esfuerzo, pero me esfuerzo dependiendo de Dios. Me esfuerzo reconociendo que necesito a Dios. O sea, vamos a decir así, por un lado, un error sería lo siguiente. Lo hago y listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Leer 1 hora por día la Biblia? Listo. Todas las mañanas, cronómetro 1 hora. Eso sería un error. El otro error sería, no hago nada.
la famosa, hasta que no lo sienta, yo necesito sentir leer la Biblia. Si no lo siento, hoy vivimos en un mundo gobernado por las emociones. Las emociones gobiernan todo. Basta que vos digas, no lo siento, ya está. ¿Por qué no viniste al trabajo hoy? Es que no me sentía bien. Pero no porque no me sentía bien en el sentido de algo físico, sino de que no me sentía con ganas, digamos. No, lo correcto es, andad por el Espíritu es, me esfuerzo mientras confío en Dios. Me esfuerzo mientras confío en Dios. Y por eso digo que esto es frustrante. Por eso digo que es frustrante. Porque lo más cómodo sería una fuerza que me tome. Eso sería lo más cómodo. Lo más cómodo sería venir acá, emocionarme, llorar y pensar, ya está, listo, ya está. Me llegué, así pensamos a veces, llegué a sentir tan doloroso el pecado que ya seguro no voy a pecar más. Un sentimiento que me dé victoria por el pecado. Entonces busco y me golpeo el pecho y trato de sentir. Y ahora que estoy llorando realmente, ya seguramente no voy a pecar más. No, si vos querés vencer el pecado, debes esforzarte. Andad por el Espíritu. Tenés que esforzarte mientras dependés de Dios. Quizás uno de los textos para mí que más claro lo explica, para mí de los más claros, es Romanos 6:12. Dice Pablo en Romanos 6:12. No reine, noten el mandamiento, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, o sea, no vivamos el pecado. Y noten lo que dice Pablo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, Pablo está diciendo, no reina el pecado en ustedes, al punto de que ustedes estén obedeciendo al pecado. O sea, el pecado te dice, andá a mirar inmoralidad, voy. Hablale mal a tu esposa, le hablo. Estoy obedeciendo al pecado, dice Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, ¿cómo venzo el pecado? No lo obedezco. Si el pecado me dice, andá a mirar inmoralidad, no lo voy a hacer. Hablale mal a tu esposa, no lo voy a hacer. Mentir, no lo voy a hacer. Pero acá dice, ni presentes vuestros miembros, tu cuerpo, como instrumento de iniquidad. O sea, no voy a usar mis pies para ir a donde no tengo que ir. No voy a usar mi lengua para decir lo que no debo decir. No voy a usar mis ojos para mirar lo que no debo mirar. No voy a usar mi mente para pensar lo que no debo pensar. No voy a presentar mis miembros al pecado. Y noten el contraste. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, a medida que no uso mi mente para pensar en el pecado, uso mi mente para meditar en la palabra de Dios. Uso mi lengua en lugar de para decir cosas hirientes, como un instrumento del pecado, uso mi lengua ahora para bendecir. Y a medida que yo presento, pero yo no siento bendecir, no importa que no lo sientas. Pablo nos está diciendo acá que lo sientas, te está diciendo que lo hagas. Entonces pero yo tengo ganas, no importa que tengas ganas de decirle de todo. Pero yo me sentí herido, no importa si te sentiste herido. Usa tu lengua para bendecir. Pero yo deseo mirar lo que no debo, no importa, no lo hagas. Es una lucha ardua, tenés que luchar, tenés que leer, tenés que orar, tenés que esforzarte por obedecer los mandamientos de las Escrituras. Hoy no tengo ganas de venir a la iglesia, pero hacelo igual. Si yo no tengo ganas de venir a la iglesia y no vengo, estoy presentando mi cuerpo como instrumento de la iniquidad, porque estoy haciendo lo que no debo hacer, porque Dios me manda a hacerlo. Y no tengo ganas de levantarme temprano, pero lo hago, o acostarme tarde, no sé, en el momento que leas la Biblia, no importa, pero lo hago igual. ¿Se dan cuenta? Y es frustrante, es todo el tiempo estar haciendo lo que muchas veces no queremos. No hay una fórmula mágica, tenés que esforzarte. Y constantemente. Pero ahora quiero darte la esperanza. Yo no, la Escritura. Porque por momentos parece frustrante, ¿no? Y me levanto y leo, y a veces sigo teniendo esta lucha, este deseo, y me levanto y hago y vengo a la iglesia, y no falto por un año, no falto ni un domingo, pero sigo luchando.
Bueno, a medida que nosotros hacemos lo que por eso dije, lo hago de independencia de Dios. A medida que vos te esforzás, por dar un ejemplo, ¿no? Levantarte temprano y leer la Biblia, y te esforzás, y lees, y te esforzás, Dios te va a dar victoria sobre el pecado. A medida que vos decís, pero yo le quiero decir de todo porque me dijo esto, me lastimó, otra vez me hizo lo mismo, pero no lo voy a hacer, voy a bendecir. Y otra vez lo mismo y le bendigo a la persona, y la bendigo. Y otra vez viene este pensamiento de amargura, y lo saco, y lo quito. Y otra vez me quiero enojar, y no lo hago, y lucho. Voy a tener victoria sobre el pecado. Noten el texto, noten. Andad por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo no sé por qué la Reina Valera se dispuso a traducirlo de esta manera, porque lo traduce como dos imperativos. O sea, yo por un lado tengo que andar, y por otro lado no tengo que satisfacer, como lo vemos acá en este texto. Pero no es un imperativo, es lo que se conoce como un subjuntivo, o sea, esto implica un resultado. Noten la diferencia. Una cosa sería decir, andá en el Espíritu y no satisfagas. Serían dos mandamientos. O sea, un mandamiento positivo, andá en el Espíritu, y un mandamiento negativo, no satisfagas. Pero es un subjuntivo claramente, lo cual nos daría un resultado. Andá en el Espíritu, así lo traduce las Américas, la NBI. Andá en el Espíritu y no satisfaceréis. O sea, andá en el Espíritu, la consecuencia de andar en el Espíritu, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado de andar en el Espíritu? Que no voy a satisfacer los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Ese es el resultado. O sea, hay una promesa acá. Hay una promesa. Vos decís, ¿pero hasta cuándo? Hacerlo todo el tiempo. ¿Pero así voy a tener victoria sobre el pecado? Sí. Sí, Dios te lo promete. Y hay algo más lindo acá para mí. Muy lindo. Se pierde un poco en nuestro texto. Pero hay lo que se llama una doble negación. Acá no lo traducen así. Una doble negación. Hay una forma gramatical que es la manera más enfática de negar en griego, la más enfática. Para nosotros sería jamás, nunca, ¿no? Como mucho énfasis. Es la que se usa acá. Podríamos decir así, cuando nosotros queremos enfatizar algo, una negación, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es enfático. Bueno, acá es enfático. No vas a satisfacer los deseos de la carne. Hermoso, ¿no? Hermoso. Andar en el Espíritu y no lo vas a satisfacer. Es una promesa. No va a pasar. Vas a tener victoria. ¿Cómo voy a tener victoria por el pecado? Dios te lo promete. Andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Esforzate por obedecer a Dios. Esforzate por someterte en dependencia de Dios a lo que Dios te dice. Y vas a tener victoria sobre el pecado. O sea, por un lado es agotador, ¿no? Pero por otro lado es esperanzador. A veces la vida cristiana se vuelve una guerra casi que, Pablo la escribe así, ¿no? En Filipenses, como una carrera, en Corintios como golpear mi cuerpo. Habla, ¿no? Una guerra espiritual, una batalla ardua. Pero podemos tener victoria. Si has estado practicando un pecado o pecados por mucho tiempo, es probable que te encuentres sin esperanza. Quizás hasta el punto, es probable, si vos has estado practicando cierto pecado por X tiempo, es probable que llegues al punto en el que pienses, ya este pecado no lo voy a poder vencer. Ya está. Ya soy un iracundo, soy un lujurioso, soy un envidioso, soy un perezoso, soy un murmurador, ya está. Soy así, no lo voy a poder cambiar. A perro viejo no se le enseñan nuevos trucos. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando andamos por el Espíritu, claramente el texto nos dice que vamos a tener victoria por el pecado. De manera muy enfática, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, es importante que entendamos en esta lucha con el pecado lo que el texto no promete. Porque nosotros confundimos lo que el texto. Pensamos que el texto promete algo que el texto no promete. El texto no dice, andá en el Espíritu y no vas a tener más deseos de pecar. ¿Se dieron cuenta que no dice eso? No dice eso. Porque pensamos, bueno, ando en el Espíritu, entonces ya no voy a desear más el pecado. Ya no voy a tener más tentación de pecar. No, de ninguna manera. De ninguna manera. A veces pensamos, bueno, yo soy creyente, así que como tengo un nuevo corazón, ya el pecado no me tiene que atraer. Y te encontrás con que el pecado no te atrae, te recontra atrae.
te encontrás nuevamente recontratentado a pecar. Entonces te preguntás, ¿pero la Biblia falló entonces? ¿O será que no soy un creyente? Porque mirá, estoy leyendo la Biblia, pero alguien me dice algo y me quiero enojar. Pero estoy leyendo la Biblia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si estoy leyendo la Biblia me quiera enojar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vengo a la iglesia y escucho la palabra de Dios y canto al Señor y salgo acá y discuto con mi esposa en el auto? ¿Cómo puede ser que le quiera contestar mal, que me quiera enojar con mis hijos? Bueno, porque la Biblia no promete que no vas a tener deseos de pecar. No promete eso. Sino que lo que promete es que no vas a ceder a la tentación. Que no vas a satisfacer los deseos de la carne, no vas a andar en la carne. Esa es la promesa. No que no vas a tener más tentaciones. Entonces, por supuesto que vas a leer la Biblia y no sé, en tu casa alguien va a decir algo que te enoja y claro que te vas a haber tentado a enojarte de manera pecaminosa. Y claro que te vas a haber tentado a responder de manera pecaminosa. El punto es que si andamos en el Espíritu no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y voy a tener el deseo de contestar mal, pero Dios me va a ayudar a tener victoria. Y no lo voy a hacer. Y Dios me va a ayudar. Y no le voy a responder mal. Y le voy a responder amablemente. Y un día, y otro 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 día, y voy a tener victoria sobre el pecado. Y lo que antes era una práctica habitual en mi vida, responderle mal, ya no lo voy a hacer. Quizás esto sobre todo se ve en la inmoralidad sexual. Personas que luchan mucho con esto, están leyendo la Biblia y todavía sienten deseos inmorales. Y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Será que no soy un creyente? No, es que la Biblia no te promete que no vas a tener deseos. Lo que la Biblia te promete es que no los vas a satisfacer si andas en el Espíritu. Entonces, claro que leemos la Biblia, oramos, nos congregamos, ¿y eso quiere decir que no voy a desear más el pecado? No, perdón, pero no. Lo vas a desear. Porque de vuelta pensamos, bueno, ¿cuánto tengo que andar en el Espíritu para ya ni desear el pecado? ¿Cuánto? Toda la vida. No son 6 meses, no es un año. No. Por supuesto que va a haber cierta influencia. Si vos tenés un hábito de cometer cierto pecado, probablemente al otro día que lo quieras dejar, te vas a ver más tentado que 10 años después. Si yo quiero dejar las harinas, mañana me voy a querer comer una pizza. Probablemente en 5 años, aunque me la quiera comer, la tentación va a ser menor, porque ya no estoy habituado. Bueno, por supuesto, cuando estoy habituado a un pecado, claro que la tentación va a ser más fuerte, pero no quiere decir que en algún momento de tu vida la tentación se va a ir. Y a veces nosotros pensamos, es que yo voy a poder vencer este pecado cuando ya no sienta más deseo de pecar. ¿Y dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia te dice que vos no vas a pecar más cuando no tengas el deseo? No, en ningún lado. Déjame decirte, en ningún lado, no lo busques. No gastes tiempo, en ningún lado. Así que, ¿cómo dije que le iba a dedicar más tiempo a esta parte? Lo otro lo vemos más brevemente. ¿Cómo los creyentes podemos tener victoria en el pecado? Andando en el Espíritu. Obedece a Dios, aunque no lo sientas, aunque no quieras. Obedece a Dios. Busca a Dios en oración, en comunión, con hermanos. Busca a Dios. Y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, en primer lugar, andando en el Espíritu. En segundo lugar, y esto es importante también, entendiendo la lucha entre la carne y el Espíritu. Entendiendo la lucha entre la carne y el Espíritu. Noten que ahora Pablo va a explicar por qué esto es así. Noten conmigo, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Acá, de vuelta, yo no sé por qué esto está así, pero acá dice el deseo es un verbo en realidad. No es el deseo de la carne. En realidad es la carne la que desea. La carne es el sujeto de la oración. La carne desea. La carne tiene un deseo que es contra el Espíritu. La carne desea contra el Espíritu. Y el Espíritu, también es el sujeto de la oración, el Espíritu desea contra la carne. O sea, acá hay una lucha. La palabra ahí, el verbo, deseo, desear, epitumeo, el sustantivo es epitumía, muy conocido en las Escrituras. Habla de un deseo intenso. A veces este verbo deseo se traduce como codiciar, dice en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué es la codicia? Es un deseo fuerte, sumamente intenso.
Este mismo verbo se usa también en Lucas 22:15, y me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Jesús, se traduce en este caso de manera positiva, ¿no? Jesús dice en Lucas 22:15, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Intensamente deseado, este verbo, epitumeo. O sea, acá nos habla de que la carne tiene un deseo sumamente intenso contra el espíritu, y el espíritu tiene un deseo sumamente intenso contra la carne. Pablo describe acá la lucha intensa entre estos dos oponentes. Acá tenemos una nueva naturaleza dada por Dios, pero todavía tenemos esa parte no redimida a la que la Escritura le llama carne, que todavía nos lleva a pecar. Por lo tanto, como dije antes, tenés que entender la lucha intensa que vas a tener con el pecado. Acá hay una guerra a muerte, podemos decir. Una guerra de uno contra el otro. Por lo tanto, cuando te preguntás, ¿pero cómo puede ser? Si yo soy un creyente, creí en Jesús, ¿cómo todavía puedo desear el pecado de esta manera? ¿Será que soy un creyente? Bueno, si estás luchando, es una evidencia de que puede ser que sí. Dice Warfield, la presencia misma del conflicto en nosotros es una señal de vida y una promesa de victoria. Luego dice Warfield, el hecho en sí de que exista conflicto en nosotros es la garantía de nuestra salvación. Donde el Espíritu Santo no mora, no existe conflicto. El pecado gobierna innegablemente como Señor de la vida. O sea, si yo nunca deseo a Dios, bueno, puede ser que no sea un creyente, claro, obviamente. Si todo el tiempo amo el pecado, me recontra amo el pecado y lo único que quiero es pecar y Dios no me importa, bueno, obvio que probablemente es una evidencia de que no soy un creyente. Pero ahora cuando hay una guerra, cuando hay una batalla, cuando amo el pecado al mismo tiempo que lo odio, cuando deseo el pecado al mismo tiempo que lo aborrezco, y hay una lucha, bueno, puede ser una evidencia de que soy un creyente. Dice Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El creyente aborrece el pecado. Lo que aborrezco, dice Pablo, eso hago. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, por esta lucha que hay en el creyente. A veces decimos los creyentes, ¿no? Así se dice en frase. ¿Cómo andas, hermano? De victoria en victoria. De victoria en victoria. Fortalecido en el Señor. No. ¿Cómo andas, hermano? No hay más. La verdad que ya, por momentos pienso que ya no vale la pena luchar con el pecado. Ya dije que no iba a hacer esto más y lo vuelvo a hacer, pero lo odio el pecado, pero al mismo tiempo lo quiero. Así vive el creyente. Es una lucha, una batalla extenuante, dice un escritor. La carne y el espíritu se presentan como dos fuerzas en conflicto mortal en la vida del creyente. Estamos luchando. Esta palabra se usa mucho en la escritura para hablar de los adversarios del evangelio. Se usa para hablar de los adversarios del evangelio. ¿Cómo la gente se opone al evangelio? Arduamente. Lo vemos en las escrituras, ¿no? ¿Cómo persiguen a la iglesia? Vemos ahí tanto al Señor Jesucristo como luego en el libro de los Hechos. ¿Cómo persiguen a la iglesia? Arduamente. Bueno, esta es la idea. Esta misma palabra, se usa en 2 Tesalonicenses 2:4 para hablar del anticristo. El anticristo que se opone a Dios, lo cual nos habla de que estos deseos son deseos fuertes, intensos. La carne que todavía mora en mí desea intensamente el pecado. Desea pecar. Entonces, lees la Biblia, terminas la Biblia y te sentís atraído al pecado. Sí, claro. Sí. Y así va a ser toda la vida. Si hoy vinieron a ser animados, toda la vida. Pero podemos tener victoria, como dije antes. Por lo tanto, tenemos que entender que es una guerra de la cual no podés escapar. Y esto quiero que entendas, por favor. Es una guerra intensa de la que no podés escapar. Si no sos un creyente,
Si no es un creyente, tranquilo, no hay guerra. Tranquilo. El pecado te encanta pecar, es lo mejor que hay, no hay problema. Amás el pecado y te encanta practicarlo y odias la santidad. Pero si sos un creyente, entraste en la guerra. Entraste en la guerra. Y no podés escapar. Por eso necesitamos entender la guerra que va a tener el creyente. Porque a veces nosotros pensamos los creyentes que vos te podés mantener al margen de esta batalla. Vos podés... ¿Cómo andás? Bueno, no vivo en el espíritu, pero tampoco en la carne. Mentira. Como que nos mantenemos al margen, ¿no? Bueno, yo vengo los domingos a la iglesia, cada tanto leo mi Biblia, no van a poner ahí el cartelito del cristiano del mes, pero tampoco es que estoy ahí yéndome a los boliches de acá, ¿no? Entonces, no ando en el espíritu, digamos, o sea, no es que leo la Biblia todos los días, no me pidas eso, por favor, pero tampoco estoy ahí en los bares, ¿no? Entonces, ¿cómo andás? Y bueno, yo ni en el espíritu ni en la carne. Si sos un creyente, si no sos un creyente, andás en la carne, siempre, 100%. Pero si sos un creyente, no podés escapar a esta guerra. No podés, no hay manera. O sea, no podés decir, yo acá no me meto. En esta batalla, esto que se pelea, esta guerra es de otro. No podés. No podés. Si vos sos un creyente, o alimentás tu carne o alimentás tu espíritu. No puedes escapar. Dice Pablo en Romanos, en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Noten lo que dice. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No hay otra opción. No te podés mantener al margen. ¿Saben cómo los creyentes nos apartamos? Porque dije, ¿no? Un creyente no de manera permanente, un creyente se puede apartar de manera permanente, pero sí temporalmente, por supuesto que sí. ¿Cómo un creyente se aparta temporalmente? Queriéndose mantener al margen de esta guerra. Así nos apartamos los creyentes, queriendo mantener al margen de la guerra. Mira, yo no me congrego, no voy a la iglesia, no leo mi Biblia, no oro, pero, digamos, tampoco es que ando en los pecados que andaba antes. O sea, es un creyente queriéndose mantener al margen de esta guerra. O sea, no me pidas que batalle, tampoco voy a hacer cualquier locura. O sea, tratando de no alimentar ninguna. Pero no podés. Siempre alimentás una. Ahora, en esta lucha intensa, siempre alimentás una. Pero no podés alimentar ambas. No podés alimentar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, leo 2 horas la Biblia y ahora voy a mirar 2 horas de una película inmoral. Entonces, bueno, es como que, alimento en mi espíritu, pero también alimento la carne, ¿no? Es como que, para que ninguno se coma ninguno. Entonces, no sé, vengo a la iglesia, pero me voy de la iglesia y me junto con gente que no me tengo que juntar. Me voy a un contexto que no es sano para mí. Entonces, alimento el espíritu porque vengo a la iglesia, pero después me voy acá y alimento un poquito mi carne, digamos. O sea, a veces lo que gente queremos vivir, a veces al margen, o a veces queremos decir, queremos la famosa frase, estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Entonces, vengo a la iglesia, leo mi Biblia, y una vez que ya hice eso, ahora me doy un gustito. Me doy un gustito con el pecado. Entonces ahora ya leí la Biblia 2 horas, ahora puedo darle licencia al pecado. No podés. Si vos agarrás acá la 32 y agarrás la 34, de las dos maneras vas a terminar en la playa, ¿no? O sea, un poco más allá, un poco más acá, de las dos maneras terminás en la playa. Pero esta lucha no es como agarrar la 32 y la 34. O sea, si le doy un poquito más al espíritu, termino en la 32. Si le doy un poquito más acá, termino en la 34, pero de todas maneras termino en la playa. No. Esto es como agarrar la 32 o la 33. O terminás en la playa o terminás en la ruta. Es opuesto completamente. Cuando vos querés decir, así se aparta un creyente. Yo vengo a la iglesia, me alimento, pero luego salgo de acá y estoy haciendo cosas que no debo. Yo te digo lo que termina pasando, 2 cosas. O dejás de ir al otro lugar o dejás de venir a la iglesia. Eso es lo que termina pasando. O dejás de ir al otro lugar que te des de tropiezo y te hace pecar, o dejás de venir a la iglesia. Porque no podés hacer ambas. No podés alimentar ambas. No hay tal cosa como pecados inofensivos. Yo vengo a la iglesia y todo, pero soy un perezoso. La pereza no me la dejes. Yo antes de las 11 no me levanto. No, déjame tranquilo. Pero luego me levanto a las 11 y leo 2 horas la Biblia. Y no hago más nada en todo el día. Pero leo 2 horas la Biblia.
No puedes. No puedes. Si alguno acá se acuesta a las 6 de la mañana, está bien. Se levanta a las 11, no hay problema, ¿no? Estamos hablando de alguien que se acuesta temprano. Alguien que no hace nada, a eso no estoy hablando. Entonces, bueno, yo no, digamos, leo la Biblia, pero no me pidas que deje mi pereza. A mí me encanta hablar mal de otros, me encanta. No me pidas que lo deje. Yo voy a leer la Biblia, vengo a la iglesia, todo, sirvo en la iglesia, todo lindo, pero no me pidas, por favor, que deje la murmuración. Yo soy un envidioso, pero no me pidas que lo deje. O sea, queremos alimentar una cosa y alimentar la otra. No podés. No podés. Pero es hermoso, hermanos, cómo en esta batalla, en esta guerra de oposición, y me encanta verlo de esta manera, cómo los creyentes van teniendo victoria sobre el pecado cuando empiezan a alimentar el espíritu. De manera quizás que ni se dan cuenta. Y voy a dar un ejemplo que a mí me encanta, pero es lo que suelo ver siempre. La mayoría de las personas empiezan a estudiar en un seminario bíblico sin saber por qué. Algunos porque quieren ser pastores, pero el 95% ni sabe por qué. Alguien le dijo, se motivó, empezaron a estudiar. Y empezaron, y estudian. Y antes miraban la televisión, ahora hacen tarea. Y antes, no sé, iban a otra cosa, ahora miran una clase. Y hacen. Y vos ves que la vida de esa persona empieza a ser transformada. ¿Cómo? No sabés. Bueno, porque alimentó el espíritu. Justamente hizo lo que tenía que hacer, se sometió. Y empezó, o ves una persona que dice, bueno, voy a empezar a leer la Biblia, quiero hacer la lectura anual de la Biblia. Y empieza, y arranca, y lee, y cada vez más, y es de a poquito, hasta que vas teniendo victoria. O empieza a tomar decisiones para congregarse, lo que sea. De a poquito, y vos ves que su vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Justamente por lo que dice Pablo acá, porque alimentó el espíritu. Porque anduvo en el espíritu y entonces no iba a satisfacer los deseos de la carne. Hay una guerra constante, una se opone al otro. ¿A qué vas a alimentar? ¿Qué vas a hacer? No te podés mantener al margen. No podés decir, bueno, yo estoy en la iglesia, no me pidas que sirva mucho, no me pidas que haga nada, no me pidas que lea mucho la Biblia. Yo voy en punto muerto. No podés. Entonces, ¿cómo vas a tener victoria sobre el pecado? En primer lugar, dijimos, andando en el espíritu, esforzándote y sometiéndote a Dios. En segundo lugar, entiendo la lucha entre la carne y el espíritu. Y en tercer y último lugar, y más brevemente todavía, recordando la libertad del pecado. Versículo 18, noten conmigo. Pero, dice Pablo, noten en esta guerra, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El creyente, como dije antes, se caracteriza por ser guiado por el Espíritu. El que vive constantemente en la carne no es un creyente, como dije en versículo 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero acá hay un equilibrio entre la responsabilidad del hombre y el obrar de Dios. Hay un equilibrio. Porque en el versículo 16, ¿quién debe andar? Yo. Por ahí escuché un yo. ¿Cómo me pareció? Yo debo andar, claro. Yo lo hago. Pero acá yo ando, en este texto, no, yo soy guiado. Gramaticalmente cambia. En el versículo 18 es un verbo activo, yo hago la acción. En el versículo 16 hay un verbo activo, yo hago la acción. En el versículo 18 hay un verbo pasivo, yo recibo la acción. Alguien me guía. ¿Quién me guía? El Espíritu. Acá el ser guiado por el Espíritu no tiene que ver con que, bueno, ahora que leo la Biblia voy a saber qué trabajo tomar, voy a saber con quién casarme. No tiene nada que ver con eso. Sino el ser guiados por el Espíritu tiene que ser con ser guiados por Dios para vivir una vida que a Dios le agrada. Entonces, ¿cómo? Este es el otro cara de la moneda. Yo me esfuerzo. Pero si la santificación dependiese solo de nuestro esfuerzo, estamos al horno. No vamos a poder. Yo me esfuerzo, pero es Dios quien lo hace. Es muy parecido a Filipenses 2, 12 y 13. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, yo lo hago, pero Dios lo hace. Y acá es lo mismo. Yo ando, en el versículo 16, pero ahora yo soy guiado. Porque no estamos solos en esta lucha. Y por eso dije, yo me esfuerzo dependiendo de Dios. Y yo arranco a hacer lo que tengo que hacer. Y Dios es el que obra. Y por eso Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Recuerden que estar bajo la ley, Pablo acá está diciendo, si somos guiados por el Espíritu, haz lo que quieras, ¿no? Como, bueno, haz lo que vive el pecado, haz lo que quieras, total, sos guiado por el Espíritu. No.
No estar bajo la ley no quiere decir que hagamos lo que queremos, ya lo explicamos. No estar bajo la ley quiere decir que no somos esclavos del pecado. No estamos bajo la ley quiere decir que no somos esclavos del pecado. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu, es la evidencia de que soy un creyente y por lo tanto el pecado no va a tener influencia en mí. Nosotros nos esforzamos, pero en última instancia es Dios quien obra. Entonces, esta es una esperanza en que si yo miro el pecado diciendo yo lo voy a tener que derrotar, estoy al horno. Porque te ha pasado, como dije al principio, no me voy a airear, no me voy a enojar más. Les prometo, no me voy a enojar más. Hasta la próxima vez que me hagas enojar. Porque así somos. Y parece que ya no hay esperanza. Pero sí hay esperanza, porque Dios obra. Dios obra. Dice un escritor, me encanta, ya terminando, dice, si bien es cierto que como creyentes hemos sido librados de nuestra esclavitud del pecado y de la tiranía de la carne, eso no significa que ya no seamos tentados por los deseos de la carne, lo que dije antes. Pero, la batalla entre el espíritu y la carne no es el de dos oponentes iguales. Mientras andemos por el espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne, por muy poderosos que parezcan. Si andamos en el espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne, por muy poderosos que parezcan. Porque Dios nos va a guiar. Dios nos va a dar la fuerza para vencer el pecado. Me encanta MacArthur, da una teología, MacArthur y Mayhew, da un ejemplo en su teología sistemática, me gusta. Lo iba a copiar, no lo copié, pero me encanta. Ellos dicen, da el ejemplo de un puritano, hablando de la santificación, y el ejemplo es el siguiente. Imagínate un hombre que está trabajando la tierra, trabaja, y siembra, y ara, y tiene... No digo mucho más porque no sé cómo se hace esto, pero... ¿no? Y trabaja en la tierra, trabaja mucho en la tierra. Y llueve, y viene el clima, tiene que ir, y la semilla crece. ¿Quién hizo crecer la semilla? Dios. Dios dio vida para que esa semilla pueda crecer. Ahora, de ninguna manera podemos decir que este trabajador no hizo nada. Claro que hizo. Claro que se esforzó por sembrar, claro, pero en última instancia dependió de Dios. Sembrás, ¿no? Estamos hablando de un puritano, no olvídense de todas estas río artificial, no estamos hablando nada de eso, ¿no? Este hombre se mató sembrando, pero este hombre no puede hacer que la semilla germine, no lo puede hacer. Depende de Dios, depende de que Dios mande la lluvia, Dios mande el clima, Dios mande las circunstancias. Pero no se quedó de brazos cruzados, no se quedó. Entonces, ¿quién hizo sembrar la semilla? Dios. ¿Quién hizo crecer la semilla? Dios. Pero en otro sentido, este hombre trabajó. Y así es nuestra santificación. Así es Dios quien nos hace crecer en santificación. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Nosotros no podemos, de cierta manera, tener victoria sobre el pecado por nosotros mismos. Es Dios quien lo hace. Pero en otro sentido, nosotros nos esforzamos. Por eso, quiero animarte. Si estás teniendo derrotas sobre el pecado, debes esforzarte. Debes seguir andando por el Espíritu. Debes esforzarte por hacer lo que a Dios le agrada. Debes recordar que no podés alimentar la carne y el espíritu. No podés mantenerte al margen. Ya estás en una guerra. En el momento que dijiste a Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que no me puedo salvar. Confío en vos, en tu obra en la cruz, en lo que hiciste por mí. En ese momento entraste a la guerra y ya no puedes salir. Pero estás del lado de la victoria. Estás del lado de la victoria. Debes recordar, Dios te va a dar la victoria, esforzate, porque no es una guerra entre iguales. Estás luchando contra un enemigo derrotado. Hasta que en la glorificación, ya está. Cuando Dios nos dé cuerpos nuevos, ya no vamos a luchar más. Pero si estás acá y vos amás el pecado, no hay una lucha, en realidad. Vos, en realidad, amás el pecado. Bueno, en ese caso la Biblia dice que no sos un creyente. El llamado para vos no es a luchar con el pecado, el llamado para vos es que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Reconozcas que tus obras no te pueden salvar, reconozcas que tenés un corazón corrupto, que le da la espalda a Dios, que por tus obras mereces el infierno, pero que Dios envió a su Hijo.
a vivir la vida que no podemos vivir y a morir en nuestro lugar, recibiendo la ira que nosotros merecemos. Y por eso, si vos ahora te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza en Cristo para salvación, Dios te promete la vida eterna. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú nos has dicho cómo podemos tener victoria sobre el pecado. Y no es sintiendo una emoción, no es teniendo una experiencia, sino es luchando, Señor, luchando por hacer lo que tú nos mandas, luchando por buscarte, luchando por orar, por leer, por tener comunión con los hermanos. Pero lo hacemos, Señor, porque confiamos en ti, confiamos que son los medios que tú usas para que tú, en última instancia, tú nos hagas vencer el pecado. Señor, ayúdanos a recordar que estamos del lado de la victoria. Y te ruego, Dios, que todo esto sea un ánimo para todos nosotros, que luchamos tanto con el pecado, que estamos tan frustrados muchas veces, que todo esto nos ayude, Dios, a recordar que podemos tener victoria, por favor. Y te ruego también, Señor, por aquellos que no te conocen, que están acá, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.